Estrategia de convergencia. De los datos a la noticia. Gladys en Éxitos. En esta primera hora nacional tenemos a Víctor Mijares. Víctor Mijares es politólogo especializado en relaciones internacionales, analista de política exterior y seguridad global. Vicepresidente de la Asociación Colombiana de Ciencia Política, es profesor. ¿Cómo está? Bienvenido, profesor. Gracias por aceptar estos minutos con nosotros. Hola Gladys, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. A usted gracias para, sobre todo, empezar a analizar y un poco orientar, en este caso, a la audiencia venezolana sobre cuál podría ser la política exterior de Estados Unidos, particularmente hacia Venezuela, ¿no? ¿Qué viabilidad hay de un entendimiento entre gobiernos? ¿Cómo lo ve usted, profesor? ¿Qué análisis va haciendo? Pues Gladys, yo lo primero que te diría es que ya tenemos al menos evidencia acerca de quién es y cómo actúa internacionalmente Donald Trump. Eso en el 2016 no era un dato tan fácil de obtener porque nunca había tenido ningún cargo político ni público. Su primer cargo político había sido presidente de los Estados Unidos, lo cual es una cosa extraordinaria y rarísima, por supuesto. Pero ahora sí tenemos 4 años de evidencia que nos permiten entender un poco su visión. Y la visión de Trump es lo que podríamos decir que encaja en la doctrina jacksoniana de la política exterior de los Estados Unidos. Es decir, acumulación de poder, de fuerza militar, de fuerza económica, pero no para usarla internacionalmente por razones ideológicas, ni para la promoción de ningún tipo de valor, sino para la protección de los intereses económicos del país, o al menos de los sectores económicos más importantes. En ese sentido, pareciera que Trump efectivamente está mucho más orientado a no involucrarse en guerras, no promover la democracia, no promover ningún valor, sino tratar de buscar, y es parte de su perfil, ser un líder transaccional, tratar de buscar condiciones favorables para que las empresas americanas puedan tener mejores oportunidades. Entonces, en ese sentido, hay que pensar cómo va a ser su relación con China, que desde luego es su principal adversario, con Rusia, con la cual pareciera tener una potencial buena relación, o al menos eso es lo que se puede prever a partir de las cosas que ha dicho y del documento que se ha filtrado en el Wall Street Journal acerca de la posibilidad de una salida negociada que no le gusta para nada a los ucranianos, pero que posiblemente sea un intercambio de territorios por paz, ¿verdad? Y en el caso particular de Venezuela, lo que podríamos decir es que para poder pensar en una negociación, tendría que haber algo que ofrezca el gobierno venezolano a cambio de una mejor relación. Y es donde yo veo la parte más difícil. Lo veo mucho más difícil porque en torno a Trump giran personajes como Marco Rubio, por ejemplo. Y sabemos que el senador Marco Rubio incluso suena para ser secretario de Estado. No estoy tan seguro que lo logre, pero no podemos sacarlo de la ecuación. Podría ser una persona muy importante, lo fue en los primeros años, en la primera administración de Trump, podría ser una persona muy importante, e incluso existe la posibilidad de que sea secretario de Estado, es decir, ministro de Relaciones Exteriores de Trump. Esa posibilidad existe allí. Y Marco Rubio tiene una visión muy clara, muy enfrentada a los gobiernos de Cuba, por supuesto, ese es su origen, de Nicaragua y muy especialmente de Venezuela. Y en ese sentido parece que podría haber presión para aumentar sanciones, para cerrar y bloquear cualquier tipo de intento de negociación o diálogo con Venezuela, es decir, volver a aquellos años de Trump con mayor dureza, con mayor firmeza. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente. Trump, aunque le debe a los latinos en buena parte su victoria holgada, aunque tenga esos intereses, ¿verdad? Y esas voces que le hablan al oído acerca de América Latina no es una prioridad para él, así que, digamos, se va a dejar guiar mucho por esas voces, pero a pesar de eso, su visión va a ser la de vamos a establecer relaciones donde podamos ver y establecer buenos negocios. ¿Y cuál es la posibilidad que tiene Venezuela para ofrecer buenos negocios a los Estados Unidos? Pues yo creo que muy poca, yo creo que casi nula. Estados Unidos en este momento está produciendo más petróleo que en cualquier momento de su historia. Estamos hablando de más de 13 millones de barriles de petróleo. Venezuela no está llegando ni siquiera a los 800.000 barriles diarios. Y eso gracias a las concesiones que se han hecho para que Chevron siga operando en el país.
en materia de mercados tampoco tiene mucho que ofrecer. Pero adicionalmente, Gladys, yo diría, uno de los principales obstáculos no está tanto en Washington, sino que están en Caracas. El principal obstáculo, en mi opinión y por la observación que he venido, digamos, teniendo del caso venezolano durante años, es precisamente el entorno de Nicolás Maduro. De hecho, también escuchando con calma, profesor, todo su análisis, ¿no? Su punto de vista que me parece de verdad muy completo. Y bueno, yo creo que coincide con también lo que es la visión de otros con relación a lo que podría ser la postura, la política exterior de Trump, con particularmente Venezuela. Cuando usted dice jacksoniana, por ejemplo, fuerza, poder para protegerse, ¿no? Y dentro de un pragmatismo también hasta económico. Por encima incluso me pregunto de los derechos fundamentales, por otro lado también cuando habla de que pueda representar a América Latina amenaza o no y que quizás no está dentro de sus prioridades, pero sí puede representar una amenaza. América Latina, de hecho, con el tema migratorio y lo que es ese éxodo forzado, pues ya vemos cuáles son las consecuencias para ese país y particularmente cuál es la política de Trump con relación al tema de la migración de frontera con México. Entonces, cuando uno ve todo esto, también se pregunta, bueno, ¿por dónde es que quizás pueda tomar decisiones el nuevo presidente con relación a Venezuela y dentro de lo que son los efectos de Venezuela para Estados Unidos? Sí, con respecto a lo primero, con respecto a esa doctrina, es una doctrina que trata, por supuesto, de que Estados Unidos sea la principal potencia económica, pero también la principal Ujú. potencia militar, pero con interés en defender intereses económicos de los Estados Unidos. Es decir, si hay algún tipo, por ejemplo, de bloqueo a Taiwán, que es uno de los ejercicios que viene haciendo China últimamente, cada vez de forma más frecuente, cada vez de forma más agresiva. China no está planeando, y la doctrina que plantea en este momento la Armada China no es la de la toma de la isla, no es la de la ocupación de la isla, no es desembarcar en la isla, es bloquear la isla y generar allí una situación de interrupción del tráfico marítimo que puede ser, bueno, por supuesto, corta las líneas globales de suministro en materia sobre todo energética y tecnológica y puede generar un shock económico muy importante en el mundo, pero muy particularmente Ujú. en los Estados Unidos. Y allí, ese es el tipo de acciones en donde Trump podría verse interesado en participar militarmente. Es decir, cualquier cosa que afecte a la economía, allí vamos a estar y allí vamos a ejercer presión. En el caso de América Latina en particular, yo coincido contigo en que podría el tema migratorio ser un elemento importante de seguridad nacional, ya De acción. se ha incluido como elemento de seguridad nacional, pero el problema está en que ya Estados Unidos viene experimentando con una serie de políticas de lo que yo llamo la extensión de la frontera migratoria, en donde países latinoamericanos como puntualmente México, Guatemala y Colombia ya han venido trabajando con los Estados Unidos como una especie de filtros de muy mala calidad, por cierto, filtros muy malos, pero Ujú. una especie de filtro tratando de crear cierta contención. Esos países van a negociar y siguen negociando con los Estados Unidos ayudas económicas, ayudas arancelarias, en algunos casos incluso militares, para mejorar su situación, pero el tema está en que lo que estamos viendo en todo el mundo, sobre todo en Europa y en Norteamérica, con respecto al tema migratorio y el impacto que está teniendo es que no están atendiendo las causas de la migración, sino que están atendiendo las consecuencias de la migración, sobre todo en países de tránsito, no en los países de origen. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque actuar en los países de origen, es decir, actuar en Siria, actuar en Ucrania, actuar en Venezuela, es altamente costoso. En cambio, apoyar a Polonia, apoyar a Turquía, apoyar a Colombia y a México es mucho más económico. Y digamos, hay que pensar siempre qué es lo que Trump va a interpretar como mucho más viable desde el punto de vista del gasto público. Y en ese Mm. sentido creo yo que no hay tanto interés en, insisto, el problema de raíz, sino más bien sus síntomas. Mm. ¿Y cómo quedarían, por ejemplo, empresas como Chevron, ¿no? Porque, bueno, ya en el periodo justamente de Trump, ya venían desde Obama tomando medidas, por ejemplo, como las sanciones contra un país como Venezuela. Pero bueno, ya con Trump sabemos la larga lista y flexibilizadas luego con Biden. En ese sentido y dentro del marco petrolero, ¿cómo podría quedar, por ejemplo, una empresa estadounidense como Chevron? Sí, antes de eso, creo que había dejado algo en el aire que no te respondí, y tiene que ver con la promoción de derechos humanos y de democracia. En Ajá. la administración Trump no hay ese interés. No hay ningún Ujú. tipo de interés en la promoción de valores. La doctrina jacksoniana no plantea eso. Plantea el interés
de, digamos, la defensa de los intereses nacionales de los Estados Unidos. Es America First, es Make America Great Again, es decir, es americanocéntrico, es estadounidense céntrica esta política exterior. No está basada en valores. Es por eso que la administración Trump, digamos, se caracterizó y posiblemente se sigue caracterizando, porque esta vez vamos a tener una administración Trump mucho más pura, porque antes Trump no tenía equipo, no tenía experiencia, ahora tiene la experiencia y tiene un equipo, y este es el gobierno más trumpista que puede haber, porque lo que están rodeándolo son leales. No son burócratas de Washington, no son personas con experiencia. O sea, podría ser igualmente catastrófico este gobierno desde el punto de vista de ejecución de políticas públicas. Pero lo que sí vamos a ver es un gobierno de Trump muy trumpista. Entonces, en ese sentido, la promoción de la democracia en Venezuela o la democracia en el mundo importa muy poco, ¿de acuerdo? Es un tema de transacción económica. ¿Qué vamos a obtener de todo esto? Y ahí es donde Maduro tendrá que pensar: puedo negociar, y tendrá también que disciplinar a los grupos que lo rodean porque son sistemáticamente saboteadores de su política exterior y de su política de negociación. De acuerdo, no voy a decir nombres para que no te metas en un problema, pero sabemos exactamente cuáles son esos grupos que han sido sistemáticamente saboteadores de cualquier forma y de cualquier mecanismo de negociación. Y volviendo al tema de Chevron, Biden se acaba de despedir dejando a Chevron con su autorización, lo cual deja contento a Chevron, deja contento al gobierno de Maduro, deja contento, por supuesto, a ciudadanos americanos porque no les sube la gasolina, pero Venezuela, digamos, si Trump ve que existe la posibilidad de que Chevron siga operando allí y que eso, digamos, se pueda mantener en un el estatus quo actual se puede mantener. Yo no veo ningún tipo de problema con eso. A menos, insisto, que Marco Rubio ascienda y tenga mayor incidencia, y allí podríamos ver problemas. Así como es complejo el entorno de Nicolás Maduro, es igual de complejo el entorno de Donald Trump. Tenemos algunas bases claras para entender cuál es su visión, su coordenada cero desde la cual ve el mundo, pero también tenemos que entender que hay una serie de intereses alrededor de los cuales todavía no podemos identificar cuál va a ser su poder, pero es que sin duda van a tratar de generar algún tipo. Gracias, profesor, por haber compartido su punto de vista muy amplio, por cierto, y creo que nos ubica bastante bien. Víctor Mijares, politólogo especializado en relaciones internacionales, analista de política exterior y de seguridad global, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Ciencia Política, es profesor, y hablando un poco de la viabilidad o no de un entendimiento entre gobiernos, por ejemplo, como el de Venezuela y el de Estados Unidos, ahora cuando asuma Donald Trump como presidente nuevamente. Vamos a despedir esta primera hora nacional, pero que una segunda parte, recuerden, hasta las 3 estaremos con ustedes, Gladys en Éxitos, y pueden seguir escuchando por Ventanas Digitales aquellos que se desconectan de esta primera hora nacional, Ventanas Digitales como el canal Mundo UR en YouTube, o la otra vía descargando la app Mundo UR en sus dispositivos electrónicos, específicamente en el celular.